Y hablando de la palabra de Dios, déjenme compartir este tema esta tarde, que va en el sentido de esta celebración, y es el poder de su palabra. El poder de su palabra. Hay un texto en el libro de los Salmos que siempre me ha cautivado porque es una declaración de ese poder de la palabra de Dios. Salmo 107, versículo 20, dice el escritor: envió su palabra. ¿Y qué pasó? Y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué maravilloso! Es la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios declarada, es la palabra de Dios que fue enviada sobre una circunstancia que parecía estar en ruina, que parecía estar en enfermedad, que parecía estar en una serie de condiciones de pérdida. Y dice que Dios envió esa palabra. Podrían ser cuerpos que estaban enfermos, podrían ser sociedades que estaban bajo cautiverio, bajo ruina. Y está diciendo que esa palabra los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos creen que si Dios envía una palabra, algo sucede en lo que tú estás viviendo? Envió su palabra. ¿Sabe? Cada palabra de la boca de Dios tiene el poder para afectar toda nuestra realidad. Cada cosa que Dios ha dicho tiene la misma potencia de lo que está diciendo el salmista, la capacidad de afectar nuestra realidad, nuestra vida, nuestro contexto, nuestro entorno. Es la palabra de Dios que tiene ese poder. ¿Y por qué es posible esto? Bueno, es posible por lo siguiente, y es porque la palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que Él es y da testimonio de quién es Él. Es decir, cada verso, cada acento, cada vocal de la palabra de Dios está expresando, está manifestando lo que Dios es. La autoridad de Dios está manifestando el señorío de Dios, el gobierno de Dios. Todo lo que la palabra de Dios expresa refleja y manifiesta lo que Dios es y da testimonio de Él mismo. Así que qué importante es entonces que nosotros tengamos un correcto entendimiento de la palabra de Dios para tener un correcto entendimiento de quién es Dios. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios, difícilmente entenderemos lo que Dios es, porque la palabra refleja y manifiesta a Dios mismo, lo expresa a Él mismo, lo revela a Él mismo. Así que la palabra de Dios tiene poder. Y esta tarde quiero compartir lo que denomino 3 principios que operan en su palabra y que nosotros necesitamos entenderlos, porque si los entendemos, entonces entendemos lo que Dios es. 3 principios que operan en su palabra cada vez que es hablada, cada vez que es impartida, cada vez que es puesta en nuestros caminos, cada vez que la asimilamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. 3 principios que operan en su palabra. Por favor, tome nota de esto. El primer principio es que su palabra, dígalo conmigo, desata poder creativo. Una vez más, su palabra desata poder creativo. Cada vez que nosotros estamos comiendo su palabra, estudiando su palabra, estamos hablando su palabra, estamos compartiendo su palabra, está operando este principio de poder creativo. Su palabra tiene esta capacidad, tiene este poder que Dios mismo lo ha puesto en su boca. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo me enseña lo siguiente y dice: por la fe entendemos
que el universo fue formado, ¿por qué? ¿Por qué fue formado? Por los extraterrestres, dicen algunos. No, fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Está diciendo que provino de lo que no se ve. Es decir, lo que no se ve fue cuando Dios habló la palabra de Dios. Todo lo que conocemos, galaxias, planetas, estrellas, todo lo que está formado en el planeta Tierra, la creación, todo fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Vamos entonces al principio, Génesis capítulo 1, versículo 3, y veamos qué es lo que está pasando mientras Dios está hablando. Dice el escritor, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Que exista la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz llegó a existir. Versículo 6, y dijo Dios que exista el firmamento. Y en el versículo 7 dice, y así sucedió. Dios hizo el firmamento. Versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Versículo 11, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. ¿Y qué dice? Y así sucedió. Versículo 14, y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y dice, y sucedió así. ¿Sabe qué es lo que estamos leyendo? Es el poder creativo que se desata en la palabra hablada, en la palabra impartida, en la palabra entregada que viene de la boca de Dios. Y que cuando Dios está impartiendo esa palabra, hay algo que está sucediendo en donde esa palabra alcanza, en donde esa palabra toca, en donde esa palabra se escucha, en donde esa palabra llega y se siembra. Ahí hay algo que comienza a suceder, hay algo que comienza a crearse en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra vida. Yo no sé qué es lo que tú necesitas en este tiempo de Dios a través de su palabra y del poder creativo de su palabra, pero quiero decirte, hay una palabra que Dios quiere hablar sobre tu vida, que Dios quiere entregar sobre tu vida. Esa palabra tiene poder creativo. Yo no sé si hay algo que Dios necesita crear en tu vida, en tu interior, en tu espíritu, en tu alma. Hay algo que Dios necesita hacer reverdecer y nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que se habló desde el principio, que sigue siendo hablada hoy. Es la misma palabra que creó el cosmos, la que crea camino al andar para su pueblo, la que abre puertas donde no hay, la que trae sanidad sobre cosas que están enfermas, la que restaura las cosas que se han arruinado, y que Dios con poder creativo, incluso venciendo los diagnósticos de la ciencia, la palabra de Dios puede traer creatividad, sanidad creativa, milagros creativos, resoluciones de problemas, porque la palabra de Dios desata ese poder en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, poder creativo. Oh, ¿cuántos necesitan el poder creativo de Dios? Y dijo Dios, qué maravilloso. Y cada vez que Dios dice algo, algo sucede en nuestra realidad. Segundo principio que opera en su palabra, palabra de poder, es que su palabra no tiene fecha de vencimiento. Su palabra no tiene fecha de vencimiento.
Esa palabra que Dios habla, esa palabra que Dios comunica, esa palabra que Dios imparte, esa palabra no es una palabra que se desperdicia. No es una palabra que cae por ahí y que se queda en el olvido. No, es una palabra que no tiene fecha de vencimiento, sino que tiene fecha de cumplimiento. Isaías capítulo 55 explica el profeta lo siguiente de manera bien gráfica. Capítulo 55, versos 10 y 11. Note lo que dice el profeta: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y dice, y no vuelven allá. Es decir, la lluvia cumple un ciclo desde que cae a la tierra y tiene todo un proceso que recorrer hasta que a través del proceso de evaporación otra vez regresa a las alturas, a las nubes, para poder otra vez volver a hacer el ciclo de cargar las nubes y hacer que vuelva a llover y vuelva a ser evaporada, y está en ese ciclo continuo. Entonces explica el profeta: así como esa lluvia desciende del cielo y no vuelve allá sin regar, escuche esto, sin regar, el proceso comienza regando antes la tierra, y luego dice, y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Todo eso explica el proceso de cada gota de lluvia que cae a la tierra. Es la lluvia que desciende, que riega la tierra, los campos donde han sido sembrados con algún tipo de semilla, y esa lluvia que está cayendo sobre los campos hace germinar esas semillas, hace que esas semillas sean fecundadas, y luego esas semillas fecundadas y en crecimiento producen un fruto que le da al que está sembrando la capacidad de tener el fruto, y ese fruto le ayuda a tener pan para que pueda comer. Posiblemente está hablando de la figura del trigo, porque el trigo es el fruto con el que se hace el pan, la harina para el pan. Entonces esa lluvia cumplió todo un proceso, y todo ese proceso habla de un propósito. No es agua que se desperdicia, no es agua que cae por caer sobre la tierra, no es agua que las nubes botan sobre el mundo. No, tiene un propósito. Ahora nota el versículo 11, dice, así es también el que, la palabra que sale de mi boca. ¿Y qué dice? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Yo no sé si en algún momento de tu vida Dios te dio una palabra, y quizás han pasado algunos años y posiblemente tú no has visto el cumplimiento de esa palabra. Recibiste la palabra, Dios te la dio, Dios habló específicamente sobre algo en tu vida, y tú has estado esperando el cumplimiento de esa palabra, y a lo mejor estás desanimado porque la palabra no ha venido a la realidad, no ha sido cumplida, no ha sido hecha real en tu petición de oración. Quizás has estado orando por décadas por una persona, por una situación en específico, has estado orando por un hijo, por un cónyuge, y recibiste una palabra de Dios para esa situación. Pero quiero decirte, no te canses, porque la palabra que Dios te dio no tiene vencimiento. Es una palabra que cumplirá el propósito por el cual Dios te la dio, pero no será posiblemente en el tiempo que tú esperas, pero sí sucederá en el tiempo que Dios ya ha establecido. Pero de que sucederá, sucederá, porque su palabra no regresará vacía a Él, sino que hará lo que Él desea, cumplirá cada propósito con el cual te lo ha entregado y te lo ha dado. Algunos de ustedes posiblemente morirán sin ver cumplir esa palabra, pero quiero decirte, Dios cumplirá esa palabra. Posiblemente será tu siguiente generación la que mirará el cumplimiento de esa palabra, pero no porque no la veas tú debes desecharla o darla por perdida, porque la palabra de Dios no tiene
tiene fecha de vencimiento. Posiblemente sean tus hijos o tus nietos quienes reciban el cumplimiento de una palabra por la cual has estado esperando, por la cual has estado creyendo, por la cual te has estado moviendo a lo largo de los años. Pero quiero decirte, sigue confiando en esa palabra que Dios te dio, porque Él fecundará algo en ti. Él dará a germinar algo en tu historia, algo en tu vida, algo en tu familia, porque esa palabra no tiene fecha de vencimiento y se cumplirá, germinará, fecundará, dará semilla nueva, dará pan nuevo, traerá resultados. Sigue creyendo, sigue orando, sigue caminando en esa fiel palabra del Señor, y tú verás el resultado, quizás a la distancia, pero lo mirarás con los ojos de la fe. Dile: Señor, gracias porque tu palabra entregada tendrá un propósito cumplido en tus planes. Y el tercer principio, con esto quiero cerrar, es que su palabra todo lo resucita. Diga conmigo: su palabra todo lo resucita. Toque el que está a su lado, dígale: su palabra todo lo resucita. ¿Habrá algo muerto en tu vida? ¿Habrá algo que se perdió en tu vida? ¿Algo que tú lo diste por irrecuperable en tu vida? Quiero decirte, su palabra todo lo resucita. Ezequiel, profeta extraordinario que habla de esta visión hermosa, capítulo 37, versículo 4 y 6, dice: entonces me dijo. Es una conversación que Ezequiel está teniendo con Dios. Es una visión poderosa de una circunstancia espiritual del pueblo de Israel, de cómo Dios estaba viendo el pueblo de Israel y cómo quería que Ezequiel los mirara. Y Dios lo lleva a un valle literal de huesos. Y eso era la representación espiritual de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Eran puros huesos muertos, eran puros huesos que no tenían propósito, que ya no tenían ningún tipo de futuro. Y entonces me dijo, dice el versículo 4, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos. Note lo que le aconseja el Espíritu de Dios al profeta. Dice: escuchen la palabra del Señor. Lo que esos huesos necesitaban oír era la palabra del Señor. Huesos que estaban ahí inertes, huesos que no tenían vida, huesos que representaban muerte, que representaban un futuro sin esperanza. Eran huesos secos, literalmente secos. Pero dice el Señor: escuchen la palabra del Señor. Y a continuación, versículo 5, así dice el Señor. Qué potente es esto. Así dice el Señor. Sabes, cuando tú estás en medio de situaciones donde las cosas han muerto, donde las cosas están completamente desestimadas por tus propios pronósticos o los pronósticos de la ciencia o las cosas que este mundo con sus mediciones te pueden indicar que ya no hay forma de recuperarlo, que ya no hay forma de traerlo a la vida, ahí es donde tú necesitas otra vez recordar que la palabra de Dios todo lo resucita. Dice: así dice el Señor. Le está hablando a lo inerte, le está hablando a tumbas, le está hablando a cosas que están soterradas, le está hablando a cosas que no tienen ningún tipo de opción. Dice: así dice el Señor omnipotente a estos huesos. ¿Qué les dice el Señor? Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. ¡Qué maravilloso! Y declara una palabra de milagro creativo en medio de lo que está hablando. Es una palabra de milagro regenerador. Y les dice: les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Note todo el proceso creativo de vida en estos cuerpos que ya son puros huesos, tendones,
carne, cubrir con piel, dar aliento de vida y revivir otra vez a esta generación. Entonces dice, sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuál es esa cosa que se murió en tu vida? ¿Qué es esa circunstancia de la que tú ya perdiste toda esperanza de recuperar? ¿Qué es eso que está diagnosticado en ti, que ya no tiene manera de recuperarse? Quiero decirte, la palabra de Dios tiene poder y sigue siendo la misma palabra que Dios le dio a Ezequiel, la misma palabra que Dios le dio a Isaías, la misma palabra que Dios dijo allá en Génesis. Sigue siendo la misma palabra hoy, porque su palabra es eterna, porque su palabra no cambia, porque su palabra dejará totalmente todo restaurado. Cada vez que es impartida, esa palabra de Dios tiene el poder de restaurar todo lo que se ha muerto. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Habrá alguien aquí que necesita que la palabra de Dios haga resucitar algo en tu vida, algo que está perdido, algo que está muerto, algo que está bajo tierra, algo que quedó atrapado entre las garras de algo que lo mató, algo lo hirió, algo lo hizo desfallecer. Yo no sé si estás pidiéndole al Señor que resucite algo en tu propia realidad, pero quiero decirte, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder. ¿Cuántos quieren hablarle a huesos secos en esta tarde? Amén. Ponte de pie, por favor. No voltee a ver a su esposo, por favor. Huesos secos en tu vida. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Palabra que fue dada desde el principio de la creación. Palabra que trajo vida en todo lo que miramos, en todo lo que observamos, en todo lo que podemos tocar. Tu palabra que creó, Señor, todas las cosas. Tu palabra que sostiene el universo en perfecta armonía. Tu palabra que creó los ángeles, que creó los seres humanos. Tu palabra que desarrolló el cosmos. Tu palabra, Señor, que sigue siendo lanzada sobre nuestras vidas y que sigue sanando y que sigue librando y que sigue restaurando. Señor, te damos gracias por esa palabra. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Damos gloria y honra a ti. Hoy la queremos comer, hoy la queremos otra vez recuperar en nuestras vidas. Queremos ponerla en nuestro espíritu, queremos ponerla en nuestro corazón. Dile: Señor, haz que tu palabra gobierne mi mente, gobierne mi corazón y mis emociones, gobierne todo lo que yo soy. Es el poder de su palabra. ¿Qué tal si adoramos un momento al Señor? Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace vivir. Es la promesa de hoy que renueva esperanza y mañana. En vida, en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es necesidad para mi ser. Ven, háblame. Aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré.
luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que te nueva esperanza y mañana. Vida muy fuerte, gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Señor, gracias que tu palabra es para nosotros. Gracias que ahora mismo mientras oramos hay cosas que están sucediendo. Ahora mismo mientras oramos hay cosas que tú estás trayendo a la realidad por medio de tu palabra. Tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina. Gracias, Señor, que hay cosas que resucitarán, hay cosas que tomarán vida, hay cosas que recuperarán fortaleza, hay cosas que serán encontradas. Hay cosas que volverán a tener propósito. Hay cosas que el enemigo había robado, había matado y había destruido, pero que tú les darás vida otra vez, abundante y con propósito. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hoy te pedimos que nos volvamos asiduos, lectores, estudiosos, escudriñadores de tu palabra, y que podamos comerla abundantemente, porque hay una vida que tú quieres traer a nosotros, hay luz que quieres dar a nosotros, hay aliento que quieres dar a nosotros. Señor, resucita al que está completamente muerto, trae vida al que tiene muerte en el nombre de Jesús, trae paz al que ha tenido conflicto, trae descanso al que tiene carga, mientras tu palabra está operando en nosotros. Gracias que tu palabra nos da aliento fresco. Gracias que tu palabra nos da esa visión renovada acerca del futuro y podemos ver con claridad nuestro camino. Gracias, Señor, te damos. Hoy celebramos, hoy nos gozamos y hoy anunciamos tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús decimos todos amén.